paso este segundo reino, el que estamos abarcando el día de hoy, que viene a ser el reino protista, ¿ok? Algo claro que nos mencionó aquí Vania, ¿no? Nos decía que está conformado por seres unicelulares y pluricelulares, unos que tienen solamente una célula y otros que están conformados por un conjunto de ellas, ¿ok? Es decir, que tienen un núcleo definido por una membrana celular. Estas viven en el agua o en lugares muy húmedos. En este reino se incluye dos tipos de organismos, y mencionó ahí uno de ellos que vienen a ser las algas y las otras que vienen a ser los protozoarios. ¿Ya? Muy bien, listo, Vania. Te felicito por tu exposición. Vamos a ver ahora y nos vamos a apoyar con nuestro video. Viene el FASTES, así es que presten atención y hagan sus anotaciones, ¿ok? Comparto la pantalla aquí. Y nos vemos por aquí, chicos. ¿Visualizan? Sí. Ya, ok, empezamos acá. Presento al reino protista. Los seres vivos del reino protista no pueden ser observados a simple vista. Para ser vistos, debes usar el microscopio. Por esta razón, son considerados microorganismos. Según los científicos, hay aproximadamente 47.000 especies de protistas. Como puedes ver en estas imágenes, tenemos gran diversidad de protistos. Sus células son eucariotas, es decir, tienen un núcleo definido. Y la mayoría son unicelulares, o sea, están conformados por una sola célula. Como ya les he contado, hay muchas clases de protistas, pero los podemos clasificar en dos grandes grupos: las algas y los protozoos. Las algas viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y al igual que las plantas, son autótrofas, es decir, pueden fabricar su propio alimento a partir de la luz solar mediante el proceso de la fotosíntesis. Por eso, al inicio, los biólogos las llamaron plantas microscópicas. Son entonces muy importantes estos microorganismos en el ecosistema acuático, ya que liberan el oxígeno al agua para que los demás seres que allí habitan puedan respirar, y además son el alimento de peces pequeños. Los protozoos, a diferencia de las algas, no pueden fabricar su propio alimento, por eso son llamados heterótrofos. Algunos pueden desplazarse, otros en cambio no. Al inicio fueron llamados por los taxónomos animales microscópicos. Entonces, amiguitos, los protistas se clasifican en dos grandes grupos: las algas, plantas microscópicas, y los protozoos, animales microscópicos. A su vez, los protozoos se clasifican según sus estructuras de locomoción. Tenemos los móviles e inmóviles. En los móviles tenemos los flagelados, los centópodos y los ciliados. Los flagelados con un látigo o cola para desplazarse. Los centópodos con falsos pies para desplazarse, y los ciliados con pequeños pelos. Aquí en las imágenes puedes observar algunos ejemplos de protozoos presentes en el ser humano. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas. Ahí hay una microfotografía de un cruzi en la sangre. Las amebas, que son parásitos intestinales, nos enferman, nos dan desnutrición porque se alimentan de nuestros nutrientes. Y el paramesio,
que es un ciliado presente en ríos. Los inmóviles, llamados esporozoarios, que son protozoos que no tienen estructura de locomoción. En conclusión, los protistas son microscópicos, formados por células eucariotas, se dividen según la nutrición en dos grandes grupos, autótrofas, las algas, heterótrofos, los protozoos. Los protozoos a su vez se dividen en dos grandes grupos, móviles e inmóviles o esporozoarios. Los protozoos móviles pueden ser flagilados, ciliados y pseudófonos. Todos los protistas, aunque son muy pequeños, tienen importancia, ya sea ecológica y en la salud humana. Bueno, ya hemos aprendido un poco más del reino protista, su clasificación. Y ahora debes entender que hasta lo más pequeño tiene su razón de ser. Que, por ejemplo, las algas en el ecosistema acuático garantizan la supervivencia de los demás seres vivos. Y nos tenemos que cuidar de los protozoos que nos pueden causar enfermedades. Muchas gracias. Bye. Hasta el próximo video educativo. Ok, muy bien. ¿Listos todos? ¿Listos para las preguntas? A ver, solamente hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ah? A ver, aquí ya nos han mencionado que vienen a ser, bueno, por quiénes están conformados el reino protista. Ya. Dos, estas se van a dividir en dos tipos de organismos, que vienen a ser las algas y los protozoarios. Estos protozoarios se van a subdividir, ¿cierto? En los móviles. ¿Quiénes más venían aquí el otro? Que vienen a ser los Móviles. Ok, correcto. Y que cada una de estas tienen características diferentes. En forma, bueno, en una conclusión en forma general. ¿Ok? Muy bien, vamos con la primera pregunta. Bueno, ya pusieron sus datos. El tema de hoy, ¿qué reino vamos a trabajar, Kiara? Reino protista. Correcto, muy bien. Primera pregunta y fácil para todos. Vamos todos. Aquí vamos. Pregunta número 1. ¿Qué estudia el reino protista? Vamos. ¿Qué estudia el reino protista? En el FASTES. En el FASTES, ¿correcto? En el FASTES. Ya, Marina, a copiarme, no en la mesa. Apúrate. ¿Dónde estará su FASTES de Marina? Apúrate antes que me dé un ataque cardíaco. ¿Qué estudia el reino protista? ¿Qué características tienen las algas? ¿Qué características tienen o presentan las algas? ¿Qué son los protozoarios? ¿Qué pregunté? El 3, ¿qué son los protozoarios? ¿Mis protozoarios o protozoos? Protozoos o protozoarios, ¿es lo mismo, Diego? Yo puedo decir los protozoos. Miss, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué son los protozoarios? O protozoos, que es lo mismo, ya chicos, no se vayan a equivocar. ¿Qué son los protozoarios? Miss, ¿puede volver a repetir la primera pregunta? ¿Qué características presentan
los protozoos móviles e inmóviles? ¿Qué características presentan los protozoos móviles e inmóviles? ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? ¿Qué características presentan los protozoos móviles e inmóviles? ¿Qué características presentan los protozoos móviles e inmóviles? Visualizar. Bien, pregunta número 2. ¿Qué características tienen las algas? Ahí sí me han contestado en su gran mayoría. 2 nomás fallaron. Aquí las algas son seres acuáticos que viven en agua dulce como en agua salada. Existen algunas algas que son unicelulares y otras que son pluricelulares. Todas las algas, miren, todas estas algas realizan, ¿no?, el proceso de la fotosíntesis y poseen clorofila. Son autótrofas porque fabrican sus propios alimentos, ¿ok? Son esenciales para los demás seres vivos, ¿no? Ayudan, sirven de gran beneficio. Estas algas unicelulares forman el plancton. Nisita, ¿qué es el plancton? Este plancton sirve de alimento a muchos de los animales marinos. Como por ejemplo, tenemos ahí a las ¿cómo se llama este animalito? ¿No? Como por ejemplo a las diatomeas, ¿ya? Según su pigmentación de las algas, estas se van a clasificar en dos. Tenemos dos tipos de algas, las algas verdes o pardas y las algas rojas, que tienen una pigmentación y les permiten absorber, ¿qué cosa? La luz. Quiere decir que estas algas son beneficiosas para otros seres vivos. Mientras que los protozoarios, como te dice la otra pregunta, ¿qué son los protozoarios? Son seres también microscópicos, unicelulares, viven en el agua o en lugares húmedos, ¿cierto? Algunos son parásitos. Estas causan enfermedades tanto a las personas como a los animales. Son perjudiciales, en este caso, para estos seres vivos. A diferencia que las algas no, las algas sirven de beneficio, ¿ya? Sirven de alimentación, ¿no? Entonces, tenemos de dos tipos con referente a ello. Ahora, ahí mencionábamos, dentro de los protozoarios nos mencionaban que tenemos de dos tipos. Los móviles, según su estructura de locomoción, se clasifican en que estas tienen flagelos, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, como lo que ustedes saben, los flagelos son los que les permiten poder moverse o trasladarse de un lugar a otro. Y aquí son ciliados, ¿cierto? Podríamos mencionar aquí a la ameba, al paramecio, al tripanosoma, también tipo de protozoarios dentro de los móviles. Y los inmóviles, su mismo nombre lo dice, no tienen una estructura de locomoción, ¿no? No tienen ese flagelo para que se muevan de un lugar a otro. ¿Ok? Listo, más o menos aquí. Solamente 3 estudiantes han podido contestarme todas las preguntas, ¿no? Las 4 preguntas que se les ha formulado. Los otros han tenido dificultades. ¿Qué es el reino protista? No saben. ¿Qué características presentan los protozoarios? Tampoco. ¿Ya? A ver, atenta. Vamos a ir con la siguiente exposición. A ver, Diego, aquí todos, por favor, mucha concentración para tener más en claro, ¿ya?, este tema. ¿Puedes utilizar tu pantalla, Diego? Mientras Diego va compartiendo su pantalla, está bastante interesante. Por favor, presten atención todos. Está un poquito más extenso, ¿no? Y sobre todo entendible.
de los vivos. El reino protista. ¿Qué es el reino protista? Se entiende por reino protista, también llamado protoctista, a uno de los grupos en que la biología clasifica los seres vivos, más específicamente los eucariotas. Se denomina protistas a todos aquellos eucariotas que no pueden ser clasificados ni como animales, plantas u hongos. El reino protista es un grupo parafilético. No contienen a todos los descendientes de un antepasado común y agrupa un conjunto muy diverso de organismos, generalmente monocelulares o unicelulares, tanto autrótrofos como heterotrótrofos. Dicha variedad hace que sea difícil caracterizarlos, excepto en los rasgos comunes de todo ser eucariótico, o sea, poseedor de cero de ellos causan. Sin embargo, los protistas son originalmente aerobios. Emplean el oxígeno para sus procesos metabólicos, con excepción de aquellos que evolucionaron para vivir en ambientes en los que dicho elemento escasea. ¿Por qué son importantes? Los protistas son un grupo diverso y difícil de compartimentar, pero fundamental para el surgimiento del vegetal. Por esta razón, muchos la incluyen hoy en día dentro del reino Plantae, o sea, de las plantas. Stramenofiles, algas de distintos tipos, desde unicelulares a pluricelulares, así como otros protistas saprófitos o parásitos que carecen. He podido rescatar la información que nos ha brindado Diego, ¿no? Y también la otra exposición de Vania. Y vamos a ver lo siguiente, chicos. Aquí vamos a hablar del segundo reino que viene a ser el reino protista. Y aquí recordemos, este reino protista apareció hace un promedio de 1.600 millones de años. Quiere decir que es uno de los reinos más antiguos a diferencia de los otros. Las características que presentan este reino protista, ¿no? Viven en el agua y en lugares húmedos. Son unicelulares y pluricelulares, ¿no? Son células con núcleo y organelos. Algunos son eucariotas. De acuerdo a su reproducción, nos mencionaban ahí, son sexuales y asexuales, pero en su gran mayoría este reino tienen una reproducción básicamente asexual. ¿Ok? Ahora, vamos a ver su clasificación y lo he dividido y quiero que presten atención en dos, sin clorofila y con clorofila. Sin clorofila están estos, no recordemos que este reino protista se va a dividir en dos tipos de organismos, las algas y los protozoarios, ¿ok? Ahora, este sin clorofila está considerado los protozoarios, que tienen, ¿cuáles son las características que presentan? Son heterótrofos, no fabrican sus alimentos, necesitan de otros para poder sobrevivir. Se alimentan de otros organismos de la materia orgánica. Algunos causan enfermedades en animales y humanos. Prácticamente estos protozoarios son perjudiciales para otros seres vivos. Estas se van a clasificar ¿en qué? En flagelados, ciliados, los rizópodos, los esperozoarios. Se van a dividir en 4. Y dentro de estos flagelados tenemos al tripanosoma. Tenemos al paramecio en los ciliados, la ameba en los rizópodos, el toxoplasma en el esporozoarios. Estas lo que usted acaba de mencionar, algunas de estas son parásitos que van a producir o van a provocar enfermedades, tanto en nosotros, en los humanos, como también en algunos rumiantes. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la otra clasificación, los que tienen con clorofila. Y aquí están consideradas las algas. Recordemos que las algas, sus características, y eso preguntaba en el FASTES, son autótrofos porque fabrican sus propios alimentos. Y gracias a ello se produce que el oxígeno forman parte del fitoplancton,
sirven como alimento para otros organismos. Quiere decir que la diferencia de estos dos, los protozoarios son perjudiciales y con respecto a las algas son beneficiosas. Muy bien. Y dentro de estas también se van a clasificar, tenemos aquí a los diatomeas, tenemos a los euglenófitos, ¿no? Entre otros que ahora les voy a mostrar aquí en la diapositiva, para que ustedes lo puedan ver. Ya, comparto aquí la pantalla y nos vemos por acá. Miren. ¿Pueden visualizar? ¿Sí? Sí, mi. Ya, ok, gracias, Caterine. Aquí tenemos alguno de estas. Mira, ve, acá tenemos a las amebas. Aquí tenemos esta otra, que viene a ser el paramecio, la euglena y entre otros. Bien, vamos a ver aquí, eso es lo que les decía. Miren aquí, en este esquema podemos diferenciar que este reino protista se va a clasificar en dos, ¿ya? Con clorofila y sin clorofila. Dentro de estos sin clorofila se van a clasificar en 4. Estas que son perjudiciales, vamos a ver sus características. Miren aquí en la pantalla. Clasificación de los protozoos. Clase flagelados o los flagelos, ¿no? Presentan flagelos. Ustedes ya saben que esos flagelos, esta de acá, son los que les permite movilizarse. ¿Ya? Ahora aquí, que es responsable de la enfermedad del sueño y que es transmitido por la picadura de la mosca tropical. Mis, entonces si yo tengo esto es por eso a algunos niños que nos produce sueño y no sabemos por qué. Creo, mis, estoy débil, mi alimentación puede ser parte de tu alimentación, sí, pero hay que tener en cuenta que tenemos la presencia de este microorganismo que no se introdujo en nuestro organismo. Es por eso es que nos produce tanto sueño y es una enfermedad, ¿ok? Tenemos acá otro que vienen a ser los ciliados. Presentan cilios, estructuras similares a los flagelos, pero muchos más cortas, o sea, no tienen esta cola de acá. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos esta otra que viene a ser el rizópodos. Presentan pseudópodos, prolongaciones temporales del cuerpo en forma de falsos pies, como ven aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la ameba y la entamoeba, responsables de la disentería amebiana. Algunos rizópodos, como los foriminíferos, presentan, ¿no?, un esqueleto calcáreo. Y esta otra tenemos a los esporozoos. Se mueven por simples contracciones del cuerpo. Por ejemplo, el Plasmodium, ¿no?, que es el responsable de la malaria o el paludismo, que es la principal causa, no, esta prácticamente causa enfermedades, pero inclusive nos puede provocar la muerte. Fíjense. Entonces, prácticamente este reino protista, aparte de ser... Ya, todos juntos para avanzar y nadie terminar todos a la par también. Y vamos a copiar este esquemita de aquí, que está bastante entendible y bastante resumido.